5 minutos de saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Qué bien? ¿Y la familia? Pues no bien. ¿Y el trabajo qué tal? No, pues todo bien. Perfecto. Vamos directo a nuestra clase. La lección número 1 se llama y ya iniciamos. 5 minutos nada más de saludo, de breve plática y vámonos ya porque tenemos que terminar a la hora. Si llega la hora y no hemos terminado, ya que él tal vez no, pues me dijo, y él tal vez ya hizo otro compromiso para después de la clase, pensando que a las 6, si empezamos a las 5, a las 6 ya va a estar libre y él ya puede agarrar su vehículo e irse a la cita que hizo. Pero si nos pasamos del tiempo, ya la próxima vez, ¿sabes qué? Pues es que no voy a poder. Lo que va a tratar de hacer él es evitar por el retraso que tuvimos la vez anterior. Entonces nosotros vamos a cumplir con el plazo de tiempo que le dijimos que vamos a estar en su casa. ¿Sí estamos, hermanos? Ahora, a las 6 terminamos la clase, listo. A menos de que él quisiera seguir platicando, haga preguntas, pero espérame, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Bueno, ya es cosa de él, ¿me entiende? Pero nosotros a las 6 en punto terminamos la clase. De manera que es 4 semanas, una vez a la semana. ¿Cuántas horas? Una nada más. La primera lección se llama mirar el mundo a través de los ojos de Dios. La segunda lección se llama la desesperación de una mala relación con Dios. La lección 3 se llama lo que Dios ha hecho por el mundo perdido. Y la 4 se llama cómo apropiarse de lo que Dios ha hecho por el mundo perdido. Solamente son 4 lecciones, una vez a la semana, una hora nada más. Y estas son las 4 lecciones. En la primera vamos a ver cómo Dios ve las cosas y cómo nosotros podemos ver las cosas como Dios las ve a través de la Biblia. Entonces ahí le vamos a mostrar a la persona que la Biblia es un libro confiable. Porque si le vamos a decir que deposite su confianza en un libro que se llama la Biblia, le vamos a dar razones por las cuales nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que la persona bien hará en depositar toda su confianza en la Biblia. En la número 2 vamos a ver cómo Dios describe y compara al hombre. Delante de Dios solamente hay 2 grandes grupos, los salvos y los perdidos. Vamos a ver ahí cómo Dios describe y compara a cada uno de estos 2 grupos. La número 3, ahí vamos a ver lo que Dios ha hecho por el mundo perdido. El hombre necesita ser salvo, pero por sí mismo no puede salvarse. No hay nada que el hombre en sí mismo tenga o pueda hacer para ser salvo. Por eso Dios hizo todo lo necesario para que el que está perdido pueda ser salvo. Y en la número 4 vamos a ver cómo apropiarse, cómo hacer suya la salvación que Dios ya hizo en Cristo Jesús. Cómo hacer suya la salvación, cómo apropiarse de lo que Dios ha hecho por el mundo perdido. Pero vamos avanzando porque nosotros tenemos menos de una hora. El tema es mirar el mundo a través de los ojos de Dios. Lección número 1. El pensamiento es la única manera de estar seguros de la verdad y de las realidades, viendo las cosas a como Dios las ve, y esto solo es posible a través de la Biblia. La aplicación, la perspectiva de Dios es muy superior a la nuestra. El hombre natural nunca puede estar seguro de la verdad y de la realidad si no es mediante la revelación de Dios en la Biblia. De manera que en cuanto el hombre sea fiel a la Biblia, podrá estar seguro de que se halla en la verdad y podrá tener posturas no denominacionales, sino convicciones escriturales. Esto es importante que la persona lo escuche, lo sepa y lo crea y abrace eso también. Este curso está hecho para cubrir principalmente las ideas básicas de la fe cristiana. No tiene la intención de enseñarle toda la Biblia. Ilustración: de la manera que en los cimientos y el esqueleto de un edificio no constituye todo el edificio, estas lecciones no constituyen todo el cristianismo. Solamente vamos a poner los cimientos, únicamente la base sobre la cual se va a edificar la fe de una persona. Este curso trata de establecer estas verdades ordenadamente
para conseguir una visión propia del cristianismo. Todas las personas tienen una idea con respecto al cristianismo, de hecho tienen muchas ideas, y estas ideas no siempre están ordenadas o en el orden en que deben estar. Este curso trata de tomar todas esas verdades que son bíblicas, que son divinas, pero establecerlas en el orden en que deben de estar establecidas. Es decir, vamos a armar el rompecabezas. Aunque todas las piezas están ahí, no sabemos cuál es la imagen hasta que vamos tomando cada una de ellas y la vamos colocando en el lugar que corresponde, para así poder tener una visión completa de la imagen del rompecabezas, y así también una visión completa de lo que es el cristianismo. Porque vamos a recordar que hay tantas ideas como hombres hay en el mundo tocante a lo espiritual. Cada uno lo ve desde su perspectiva, pero aquí se trata de ver todo desde la perspectiva divina. Un lote con todos los materiales necesarios para construir no hacen un edificio. Hay que colocar cada uno en su debido orden. Es decir, ahí está el cemento, está la varilla, está la grava, están todos los materiales para un edificio, pero eso no es un edificio. Tenemos que ir mezclando todos los materiales y colocándolos en el lugar que corresponde a cada uno. No podemos empezar a construir el techo si antes no construimos las paredes, y no podemos construir las paredes si antes no construimos el cimiento. Entonces de eso se trata este curso, que vamos a ir estableciendo un orden con respecto a las verdades divinas. Por eso hemos dicho, este curso hasta los cristianos nos puede ayudar, porque igualmente muchos cristianos tenemos todas las ideas, todas las verdades, pero no en el orden en el que deben estar establecidas. Entonces nos puede ayudar también bastante a nosotros. El objetivo primario de estas lecciones es mirar lo tocante a lo espiritual tal, ¿cómo dice ahí? Como Dios lo ve. Tal como Dios lo ve. Cada una de las denominaciones tiene su particular punto de vista, su forma de ver las cosas. Pero se trata de ver no como lo ven los bautistas o los presbiterianos o X denominación, sino cómo Dios ve las cosas, y de eso se trata en este curso. Respecto al espiritual, hay tantas opiniones como hombres hay en el mundo. Cada uno de estos dice tener la razón y ser dueño de la verdad. ¿Y cómo puede ser posible que hay tantas verdades diferentes y contrarias las unas de las otras? No puede ser que todas sean verdades y se contradigan a las demás. La opinión de cada uno es diferente y contraria a la de los demás, y cada uno dice tener la razón y ser dueños de la verdad. El único que dice y es dueño de la verdad es Dios. La verdad no es propiedad de ninguna denominación. ¿Amén, hermanos? ¿Es correcto eso? Amén. Ahora, Dios, habiendo inspirado las Escrituras, la Biblia, quiso darnos a conocer su verdad, de manera que mientras más apegados estemos a la Biblia, más seguros estaremos de estar en la verdad. ¿Estamos bien hasta aquí, hermanos? Este es un repaso porque eso ya se lo saben. ¿Amén, hermanos? Amén. Bueno, eso esperamos. No, pero ya con el material él nos repasa en casa. Este es un rapidísimo repaso que vamos a tener, porque luego va a venir otro material que impartió nuestro hermano Armando. Terminando, esperamos en 4, bueno, el próximo domingo estaré en la misión, pero de ahí en 3 domingos más, esto lo debemos haber repasado ya las 4 lecciones, y empezaremos con el hermano Armando, el otro discipulado. Muy bien, le pedimos que ponga en la parte superior de una hoja la palabra Dios, y de parte debajo de la palabra Dios le vamos a pedir que escriba 1 de Samuel 16:7, que nosotros ya lo sabemos de memoria. Amén. Y lo vamos a repetir a la 1, a las 2 y a las 3. Mas Jehová respondió a Samuel. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Estas palabras se las dijo Dios a Samuel, al profeta Samuel, porque Dios había desechado ya a Saúl, que fue el primer rey de Israel,
y se había provisto para sí un hombre conforme a su corazón. Entonces le dice a Samuel que ya dejara de echar, de llorar a Saúl, porque él ya lo había desechado, pero que de entre los hijos de Isaí, él había escogido uno conforme a su corazón, el que sería el futuro rey de Israel. Y le dijo, ve a la casa de Isaí y úngelo. Entonces Samuel llegó a la casa de Isaí y le dijo el propósito en el cual iba, porque Dios había escogido entre sus hijos a uno que sería el rey de Israel. Entonces Isaí amablemente hizo pasar al primero de sus hijos, al mayor, que tiene por nombre Eliab. Cuando Samuel vio a Eliab, dijo, delante de Jehová estás ungido. Y se iba a parar y lo iba a ungir, y Dios le dijo, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, de esa manera Dios le dijo, no es Eliab. Pues Isaí pasó al segundo y al tercero y al séptimo y no pasó nada. Y le dice, ¿estos son todos estos tus hijos? Le dice a Isaí, no, queda uno que está apacentando las ovejas. Le dice, pues hazlo venir, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que no haya venido. Hicieron traer a David, y cuando estuvo delante de Samuel, Dios le dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y se levantó Samuel y lo ungió como futuro rey de Israel. Ahora bien, ¿qué nos enseña esto y qué le vamos a explicar a la persona? Esto nos muestra que nosotros estamos limitados en nuestra visión. Nosotros no podemos ver donde Dios sí. Nosotros miramos lo que está delante de nuestros ojos, pero Dios mira el corazón. Él sabe nuestros pensamientos. Entonces Dios no se basa, la base sobre la cual Dios emite un juicio es muy superior a la nuestra, porque no se basa en la apariencia de los hombres, sino en lo que hay en su corazón. Cuando Dios calificó a David como un hombre conforme a su corazón, estaba diciendo que es de la categoría, del nivel, del requerimiento que Dios quería para el próximo rey de Israel. Entonces se equivocó Samuel al querer, imagínense, iba a ungir al equivocado, al que no era. Los hombres podemos equivocarnos, pero Dios no. Se equivocó Isaí también. Isaí ni siquiera consideró a David como posible candidato al reinado, no lo hizo pasar delante de él. Si Samuel no le pregunta, ¿tienes otro hijo?, él no lo hubiera pasado. Pero el que Isaí había desechado, era el que Dios había escogido, porque Dios mira no lo que está delante de sus ojos, sino mira el corazón. Amén. Entonces, esto la persona lo tiene que captar bien, porque es primordial para que él aprenda a confiar tan solamente en Dios, en el entendido de que la base sobre la cual Dios emite un juicio es muy superior a la nuestra. Amén, hermanos. Nosotros nos guiamos por lo que nuestros ojos nos muestran. Yo no puedo saber lo que ustedes están pensando ni lo que hay en su corazón, y qué bueno que es así. Amén, hermanos. Porque a lo mejor yo vería que alguno no quisiera estar aquí, que ya está fastidiado, otro ya está aburrido, yo le leo el pensamiento y dice, no, ya mejor me quiero ir a mi casa. ¿Me entienden? Qué bueno que no se lee el pensamiento. Solamente Dios conoce lo que hay en su corazón. Entonces, hermanos, fíjense, el hombre se puede equivocar, pero Dios no se equivoca. Por eso no hay que ver las cosas a como los hombres la ven, a como las religiones lo ven, a como las denominaciones dicen, sino a como Dios ve las cosas, porque Él los ve con toda exactitud. Nosotros no alcanzamos, nuestra vista es muy corta, no alcanzamos a ver lo que Dios sí. Entonces ahí le vamos estableciendo a la persona la confianza en la Escritura. Y le vamos a pedir, ¿sabe qué? Confíe usted en la Biblia. Y si yo le pido a alguien que confíe en algo, tengo la obligación moral de decirle por qué debe confiar en ello.
Si le decimos, usted confíe en que la Biblia es la palabra de Dios y trate de ver todas las cosas a como Dios las ve a través de la Biblia. Y lo primero que le tenemos que decir, le voy a decir 3 razones por las cuales nosotros, los que somos creyentes, bautistas HC, ¿sí saben, verdad? De hueso colorado, creemos que la Biblia es la palabra de Dios. La primera es por su estructura, es decir, la forma en que la Biblia está conformada. La Biblia es un libro formado ¿de cuántos? 66. Esos datos usted los tiene que tener así. A ver, espérenme un tantito. No debe, le mando un WhatsApp al pastor a que me diga cuántos libros tiene la Biblia. Tiene 66 libros, 39 libros del Antiguo Testamento y 27. ¿Cuántos libros son? 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Y si el alumno le dice, a ver, dígamelos todos de memoria, pues nosotros, claro que sí, como no, mira, empieza por Génesis, Éxodo, Levítico, Número, etcétera, hasta Malaquías, y luego empezamos con Mateo hasta Apocalipsis, sin equivocaciones. Pues hay que escucharlo porque se ve que por lo menos lo básico lo sabe. Pero si ni lo básico, les comenté, hermanos, que a un grupo de estudiantes, bueno, a todos los estudiantes de un seminario muy famoso en los Estados Unidos, les pidieron como única pregunta en el examen que repitieran todos los libros de la Biblia de memoria y ninguno pudo. ¿Cómo ven? Prestigiado seminario teológico bautista y ni un alumno pudo. No lo va a hacer, no se preocupen. Pero sí es bueno saberlos. Amén. Así que pónganse a leerlos. Ok, entonces decimos que por la estructura, la manera en que está conformada, la Biblia es un solo libro compuesto por 66 libros. Esos libros fueron escritos por más de 40 hombres. Exactamente. La gente dice, la Biblia fue escrita por hombres, y es cierto. Pero no fue cualquier hombre. Fueron hombres que Dios escogió para ese fin y los inspiró. Es decir, Dios les dictó, de alguna manera les sopló, porque esa palabra viene de soplo, que Dios les como que les sopló al oído lo que habían de escribir. Es decir, que los hombres no escribieron lo que ellos quisieron, lo que a ellos les parecía, lo que ellos consideraban, sino lo que Dios les dijo que debían escribir. Entonces, la Biblia tiene ¿cuántos libros? 66. ¿Cuántos del Antiguo? 39. ¿Y cuántos del Nuevo? 27. Fue escrito por más de 40 en un periodo de tiempo aproximado de 1500 años. En un periodo de tiempo aproximado de 1500 años. Es decir, ahí ese solo hecho tira a tierra el pensamiento. La Biblia fue escrita por hombres. La idea que la gente tiene con respecto a la Biblia es que un día un grupo de hombres se sentaron y se pusieron de acuerdo para escribir un libro que le iban a poner la Biblia. Bueno, tú vas a escribir esto, tú vas a escribir esto, tú esto, y esto, y yo esto, y vamos a hacer este libro que se va a llamar la Biblia. Esa es la idea que la gente tiene. Pero esto no pudo ser posible si se escribió en un periodo de 1500 años. El primer escritor de la Biblia, que fue Moisés, escribió los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Nunca conoció a Juan, que fue el escritor del último libro de la Biblia, del Apocalipsis. Hay entre ellos un periodo de 1400 y fracción de años. Nunca se conocieron, no se pudieron haber puesto de acuerdo. Moisés fue un hombre muy instruido, Juan no tanto. Es decir, estos hombres proceden de diferentes estratos sociales, niveles intelectuales, pero Dios usó a cada uno de estos y les inspiró para que escribieran lo que Él quería que ellos escriban. Entonces no se conocieron, nunca se pudieron haber puesto de acuerdo. Ahora bien, venían de diferentes estratos sociales. Había pescadores, había un médico que era Lucas,
había un Moisés que fue criado en las cortes de Faraón, pero había un Pedro que era gente de lo vulgo, sin preparación alguna. Pero todos estos hombres fueron usados por Dios. Ahora bien, ¿se escribió en un periodo de cuánto tiempo? 1500 años. Y así debemos hacerlo con nuestro alumno. ¿En cuánto tiempo para que él esté pendiente? ¿Cuántos años? ¿Cuántos hombres? Más de 40. Y fue escrita en más de 3 idiomas, o al menos 3 idiomas. Griego, hebreo y arameo. ¿Y el orden cuál sería? Hebreo, arameo y griego. El Antiguo Testamento casi en su totalidad fue escrito en hebreo, solo una pequeña parte del libro de Daniel que fue escrita en arameo. Y la totalidad del Nuevo Testamento fue escrito en griego, el lenguaje común de aquellos días, que en griego es koiné, pero bueno, eso sale sobrando, ¿no? Es común. El griego común, que era el lenguaje que aquellos días era el lenguaje común. Muy bien, ¿se escribió al menos en cuántos idiomas? 3. 3. ¿Cuáles son? Hebreo, arameo y griego. Muy bien. Entonces, esta es la manera en que la Biblia está conformada. Y a pesar de que fue en un periodo de 1500 años, más de 40 hombres en 3 idiomas, y todos estos hombres de diferentes estratos sociales, la Biblia no tiene errores ni contradicciones. Por ello es extraordinariamente perfecta. Y es un libro en el que podemos confiar. ¿Estamos bien? Amén. Amén, hermanos. Amén. Muy bien. Entonces, por su estructura. La segunda razón por la cual creemos que la Biblia es la palabra de Dios es por sus profecías. Profecía quiere decir en el Antiguo Testamento el anunciamiento de un evento futuro. Y Dios usó profetas para que la Biblia se escribiera. Ahora bien, había una ley en el Antiguo Testamento que decía que si aquel profeta anunciaba un evento y este no se realizaba, el tal debía morir por lapidación, es decir, a pedradas, y debían levantar un montículo de piedras sobre él porque era hallado un falso profeta. Pero los escritores y los profetas del Antiguo Testamento que vemos dijeron de eventos por venir que se han cumplido al pie de la letra. Otros eventos se están cumpliendo hoy en día y otros más van a cumplirse. Y se cumplirán al pie de la letra porque es Dios el que le dijo que escribieran eso. Un hombre natural como nosotros no podemos saber ni qué va a pasar dentro de una hora. Menos qué va a pasar en la noche, mucho menos qué va a pasar mañana y menos qué va a pasar dentro de 750 años. Que fue cuando Miqueas escribió y dijo el nombre exacto del lugar de nacimiento del Señor Jesucristo. 750 años antes. ¿Cómo, de dónde podría venirle esa fecha, ese lugar a ese hombre? Solo Dios pudo habérselo dicho, porque de sí mismo no puede. ¿Sabe usted qué va a pasar al rato? Mañana. ¿Qué va a pasar dentro de un año? Menos. ¿Qué va a pasar dentro de 750 años? Pero en el Nuevo Testamento vemos el fiel cumplimiento de esa profecía, porque el Señor Jesucristo nació en Belén, como lo había dicho Miqueas. Exactamente en Belén nació. Y le mostramos un poquito el contexto en el que esto sucedió. María estaba encinta. Ellos no vivían en Belén. Pero María estaba encinta y tenía que hacer un viaje porque había un edicto que pedía que todos los descendientes de Abraham fuesen a la ciudad de David, que es Jerusalén, para ser empadronados. Y ellos tuvieron que hacer un viaje de aproximadamente 150 kilómetros. María, en días de dar a luz,
150 kilómetros, nosotros lo recorreríamos ¿en cuánto tiempo? Bueno, el hermano Pablo en 4 horas aproximadamente, el hermano Fer en media hora. O sea que era bastante tiempo. A pie, o en un asno, en un pollino, atravesando un territorio no tan hospitalario, calor, frío, alimañas. Pues ese viaje lo tuvieron que hacer, porque dentro del plan de Dios había de cumplirse de que el Mesías nacería en Belén. Dice, de ti me saldrá el Señor, el que será Señor en Israel. Tú, Belén de Judea, pequeña para estar entre las familias de Judá. Dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y ahí exactamente nació el Señor Jesucristo. Y esa es solamente una de tantísimas profecías. Una tarea que le podemos dejar en esta parte, hermanos, es investigue cuántas profecías se cumplieron en el lapso de 24 horas del día de la crucifixión. Y le podemos adelantar un poquito, te voy a adelantar, se cumplieron más de 40 profecías en un lapso de 24 horas del día de la crucifixión del Señor Jesucristo. Y nosotros podemos mencionar unas cosas. Mira, eso de que traspasaran su costado estaba profetizado cientos de años antes. El que le pusieran una corona de espinas igual, el que repartieran sus vestidos, estaba profetizado con años de anticipación. El que fuera crucificado entre dos maleantes, eso estaba profetizado desde muchísimos años antes. El que los soldados repartieran entre sí sus vestidos, eso estaba profetizado años antes. El que le dieran a beber vinagre con hiel, eso estaba profetizado. El que ninguno de sus huesos hubiese sido quebrado, eso estaba profetizado. ¿Cuántas llevo? Tal vez 8 o 10 quizá, y hay más de 40 profecías. Ahora, ¿cómo explicar si un grupo de hombres un día se le ocurrió? Nada hubiera coincidido. Pero es Dios el que inspiró a estos hombres. Si yo le dijera a alguien, ¿saben qué? Vamos a hacer una gran estatua. Cada quien haga una parte y no les digo qué parte van a hacer. Pues háganla y nos vamos a reunir tal día aquí en la macroplaza, que hay espacio suficiente, y vamos a acomodar las piezas a que ustedes traigan. Y después del año que les di de plazo, vienen todos los escultores y traen la pieza. Lo bueno, vamos a ir armándola, vayan poniéndola una sobre otra. No va a tener ni pie ni cabeza, va a ser una masa deforme. Pero si yo les digo, vamos a hacer una gran estatua, y sin que ellos sepan, yo voy seccionando toda la gran estatua y les voy dando, tú vas a hacer esta parte, tú vas a hacer esta otra parte, tú esta otra, con las medidas, las especificaciones, las formas, las profundidades, los relieves que yo le dé, y después de un año nos vamos a reunir todos en la macroplaza y vamos a armar la pieza. Y llega el día y todos traen la parte que hicieron y la vamos armando, y todo es una estatua preciosa que hicimos. Y luego le pusimos fuente alrededor. ¿Cómo ven? Ahora, ¿pero por qué tomó esa forma? Porque hubo alguien que decidió y definió qué íbamos a hacer, y que a cada uno le dio a hacer una parte de acuerdo al todo que se iba a hacer, y ellos acataron las especificaciones. Por eso logró ser realmente una estatua con forma y quedó preciosa. Eso es lo que Dios hizo. A todos les dijo, tú vas a escribir esta parte, tú esta otra, tú esta otra, tú esta otra. Por eso la Biblia es un solo libro, sin equivocaciones, sin contradicciones, porque Dios estaba detrás de eso a través de las edades. Por ello tenía que ser Dios. A través de 1500 años, que para Dios no es nada,
donde Él estaba supervisando el trabajo de todos a través de toda la historia. Entonces, la Biblia es confiable por sus profecías y tercero, por sus aseveraciones. Es decir, afirmaciones que la misma Biblia hace respecto a sí misma. ¿Qué afirmaciones hace? Según de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El otro dice, según de Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, etcétera, etcétera. Y el otro dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para nosotros, y nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo. ¿Sí estamos? Ahora, la Biblia misma afirma ser de procedencia divina. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. También dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y luego dice que Dios nos las reveló. De manera que la Biblia es la completa, total y final revelación de Dios a los hombres. Todo lo que Dios quiso que el hombre sepa está en la Biblia. Por eso creemos que la Biblia es la palabra de Dios, por eso confiamos que la Biblia es de procedencia divina y que es la completa, total y final revelación de Dios a los hombres. Y si aquella persona viene de alguna denominación que cree en revelaciones nuevas, en sueños, en visiones, ahí comprenderá que el canon de la Biblia, una vez que fue cerrado, no necesita añadiduras ni enmendaduras, porque de lo contrario no sería la Biblia, no sería perfecta y Dios no sería Dios. ¿Sí estamos? Entonces no hay más revelaciones, es la completa, es decir, la vastedad de temas que puedan abordarse en cuanto a lo espiritual están en la Biblia. Es la completa, la total, es decir, porque el canon complementa a todos los demás, está complementado por ¿cuántos libros? 66. Por 66 libros que no se contradicen entre ellos. La Biblia es perfecta en ese sentido. Y también es la completa, total y final revelación de Dios a los hombres. Después de eso no hay más revelación. Todo lo que Dios quiso que el hombre sepa está ahí en la Biblia. Los libros de los hombres sí sacan otra edición que dicen revisada y corregida y aumentada. No es el caso de la Biblia. Desde que el canon fue establecido hasta nuestros días sigue siendo el mismo. No ha necesitado corregirse, ni aumentarse, ni editarse, ni registrarse. Entonces, le invitamos a que confíe usted en la Biblia como la palabra de Dios, porque no hay otra manera en que usted pueda estar seguro de la verdad y de la realidad, sino es viendo las cosas como Dios las ve, y esto solo es posible a través de la Biblia. De manera que en cuanto usted se apegue más a la Biblia, tendrá posturas escriturales y no pensamientos denominacionales. Ahora bien, por último, ¿es necesario que el hombre sepa lo que la Biblia dice? Sí, porque un día el hombre estará delante de Dios para ser juzgado. Y ese juicio va a ser según la verdad divina. Y dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, usted, yo y toda la humanidad un día estaremos delante de Dios. Y Dios va a juzgarnos. Claro, sabemos que los que en el juicio ante el gran trono blanco y los que en el tribunal de Cristo. Pero para ese momento a la persona hay que decirle, todos vamos a estar delante de Dios y vamos a ser juzgados. Vamos a dar cuenta a Dios. Y vamos a dar cuenta de acuerdo al libro. ¿A cuál libro? A la Biblia. Porque ese es el texto que Dios quiere que el hombre conozca, que aprenda y que viva. Entonces, si no lo hace,
la ignorancia no lo va a liberar de culpa. Si dice, pero es que yo nunca la leí, es como el alumno que el maestro le dice, van a leer, van a estudiar la lección 1 al 5, y si luego no estudió el alumno, no puede culpar al maestro que no le dijo que debía estudiar, porque el maestro dijo de la 1 a las 5. Y si reprueba, bueno, aunque los alumnos la mayoría de las veces le echan la culpa al maestro, pero no es así nuestro caso. Amén. Entonces, si el alumno reprueba, no es culpa del maestro, es culpa del alumno que no estudió. Así también delante de Dios, nadie se excusará por no haber escudriñado la Biblia. La Biblia fue escrita para que toda la humanidad la sepa. De hecho, es fácil entenderla. En todo lo que le dije ahorita, ¿usted considera que hay algo difícil de entender con respecto a la Biblia? Pues va a decir, pues no, todo lo entendí, así es. La Biblia no es difícil de entender, es difícil de creer, pero no es difícil de entender. De manera que usted puede estudiar la Biblia. Ore a Dios pidiéndole que le ayude para entenderla, para interpretarla también, y sin duda alguna sí podrá. Ahora bien, terminamos diciendo a la persona que en la próxima lección, en la número 2, vamos a ver cómo Dios describe y compara a cada uno de estos grupos, los que están sin relación y los que están con relación. La lección 2 que vamos a ver la próxima semana se llama la desesperación de una mala relación con Dios. En esta lección Dios ve a la humanidad, a toda la humanidad la divide en dos grandes grupos, los que están sin relación y con relación. Y aquí, buenos días, aquí veremos cómo Dios describe y compara cada uno de estos dos grupos. Dios define con exactitud la condición espiritual de ambos, de los dos grupos. Y eso veremos en la lección número 2. Y la tarea que le va a quedar es estudiar la historia del ungimiento de David, que está en 1 Samuel 16, del 1 al 13, para que la persona vaya comprendiendo, ¿verdad?, todo lo que ya le dijimos. Y solamente le mostramos un texto que la persona entre semana esté estudiando el ungimiento de David, que está en 1 Samuel 16, 1 al 13. Dentro de ese está el versículo 7 que ya mencionamos. La otra tarea es repasar los versículos mencionados, es decir, todos los que aparecieron en el esquema anterior, las tres afirmaciones de la Biblia o las tres cosas por las cuales creemos que la Biblia es la palabra de Dios, y también los textos, ¿verdad?, que hablan de que el hombre un día va a dar cuenta a Dios, va a estar delante de Dios y va a ser juzgado de acuerdo no a la verdad de los hombres, sino a la verdad divina. Y le dejamos de tarea memorizar 1 Samuel 16, 7. Muy bien, pues yo por mi parte ha sido todo, no me retiro, Dios le bendiga y nos vemos. Y así dice, oiga, pero me quedó una duda, a ver, díganme cuál es. Ya no le estamos absorbiendo nosotros su tiempo, ya nosotros dimos terminada la clase. Ya bueno, ok, bueno, sí le explicamos algo, tal vez que tuvo dudas, etcétera, etcétera. A lo mejor nos dan las 4 de la tarde ahí, cuando era de 12 a 1 nada más. Pero ya no va a ser por cuestión nuestra, ¿verdad?, sino porque la persona quería saber más, había muchas preguntas, muchas dudas, y tuvimos que quedarnos a explicarles. Tampoco no le vamos a decir, no, ya terminó mi tiempo, ahí no, bye. Oiga, pero no, ya me voy. Yo le dije que una hora y ya cumplí, ahí nos vemos. Próximo domingo. El próximo domingo no vamos a tener la clase 2, sino será dentro de 15 días.